GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras. Continuamos en esta segunda emisión de Noticias Monumental, en esta sección de GTI, su factura electrónica confiable, y también para asesorarlos en temas de presentación de declaraciones e impuestos. Está con nosotros la máster Dunia Zamora, asesora en temas fiscales y tributarios de GTI, a quien agradecemos que nos atienda durante esta tarde de lunes. También habilitamos el 905-222-0000, 905-222-0000, y también nuestra plataforma de WhatsApp, el 89935-935, para que usted haga sus preguntas. Doña Dunia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paul, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Aquí esperando un poco más, conforme se vaya acercando esas fechas que son un poco fuertes en cuanto a la presentación de declaraciones y al pago de impuestos. Hablemos ahorita, y mientras nuestros amigos oyentes y quienes nos están viendo por Facebook y por Canal 2 envían sus preguntas, hablemos un poco del cierre fiscal. Ya hay que irse preparando para el cierre fiscal, que este año será en diciembre. Así es, este cierre fiscal, que es en diciembre para la mayoría, la masividad de los contribuyentes, implica que ya las personas deberían de ir conciliando, por ejemplo, la información que tienen en sus declaraciones del impuesto de valor agregado, lo que está reportado en el sistema de comprobantes electrónicos, lo que tienen en la contabilidad, para asegurarse que toda esta información es consistente y poder preparar el formulario de 101 de la declaración jurada del impuesto sobre la renta de utilidades con bastante certeza y tranquilidad. Es muy importante ir viendo toda esa información, ir conciliando todas esas cuentas, doña Dunia, para que no lo agarre tarde. Recordemos que, aunque si bien es cierto, el cierre es con el año natural, después conciliar algunas cuentas es bastante difícil. Sí, y es que hay cosas que usted puede venir a arreglar, a buscar, porque no son electrónicas. Pero las electrónicas tienen que corregirse dentro de estos 12 meses, de enero a diciembre, a fin de que queden dentro del periodo los efectos correspondientes y evitar tener luego que hacer algún tipo de rectificativa, alguna corrección en la declaración de renta. De ahí la importancia de que las personas pues se vayan acercando a sus contadores, vean cuál es la proyección del impuesto sobre la renta, porque además de ir alistando la información, hay que ir alistando la plata. Ese punto es importantísimo. Ya para esta época también ya tuvimos que haber pagado el segundo adelanto de renta. El adelanto, correcto. Ya para estas fechas, y nada más conciliar lo que vayamos a pagar contra lo que ya pagamos. Así es, ya deberíamos, para la fecha en que presentamos la declaración, que es de enero al 15 de marzo, ya deberíamos de haber hecho 3 adelantos del impuesto sobre la renta, que son obligatorios. Eso es muy importante porque antes eran opcionales, ahora son obligatorios, ¿verdad? Salvo que usted haya hecho algún procedimiento para eliminación o cosa similar. Entonces, las personas tienen que tener esa información al alcance de su mano también, para que faciliten esto al contador. También las personas, porque hacen, digamos, actividad como independientes, pero que además son asalariados o que son pensionados o que declaran otro tipo de ingresos, por ejemplo, de alquileres mediante el formulario de 125, necesitan decirle toda esa información al contador para que se haga una correcta presentación de los impuestos, porque ya hay cosas que ya pagaron renta y que no deberían de estar volviendo a ser sujetas del impuesto sobre la renta. Y también, si usted no presenta los datos que son informativos o no considera correctamente qué pagó renta y qué no, le puede provocar multas y sanciones. Doña Dunia, nos preguntan acá que con qué programa se prepara el formulario para pagar el parcial de renta con saldos a favor.
Usted lo presenta en el ATV, en el formulario D101, lo que es el pago del impuesto. Si es que va a compensar algún crédito en temas del impuesto sobre la renta, en temas de adelantos, necesita un recibo D110 y comunicarlo a través de Travi para que se lo tomen en cuenta. Si esa es la idea de la pregunta. En este momento, y recordemos que había problemas con el Travi, ¿ya eso está resuelto? En teoría, sí. Estamos normalizados. Estamos completamente normalizados. Sí, sin embargo, vamos a ser claros en que la misma administración tributaria todavía está haciendo un trabajo por esas declaraciones que presentamos fuera de la plataforma de la ATV. Y el Travi, que es el mecanismo de consulta, pues se ha venido normalizando en estas semanas, ¿verdad? Doña Dunia, nos pregunta Guadalupe. Travi consulta, hacemos trámites. No, que el Travi usamos para muchas cosas, consultas, tramitologías. Bueno, creo que perdimos a doña Dunia. Ok, ya. Ahí está, perfecto. Nos pregunta doña Dunia Guadalupe Guadamuz de Ciudad Colón. ¿Cuándo debo hacer el cierre fiscal y cuál es la fecha máxima para presentar estas declaraciones? Los que tributan en el régimen de utilidades anualmente, el periodo de cierre es al 31 de diciembre de cada año y la fecha máxima en principio para presentarla es 2 meses y 15 días después de terminado el periodo fiscal, o sea, el 15 de marzo. Ok, a tenerlo muy en cuenta. Nos preguntan aquí también, ¿será necesario contratar un contador para realizar la presentación? Vean, siempre. Usted se la puede jugar solito. Hay gente que dice, yo me conozco muy bien, soy muy capaz de hacerla. Esa es su decisión. Pero siempre hay temas como, por ejemplo, colocar las cosas en la casilla correcta, tener la contabilidad disponible, porque recordemos que tributación, cuando lo viene a fiscalizar, le va a pedir la contabilidad hecha. Y la contabilidad tiene que hacerse conforme a ciertas normas técnicas. Entonces, usted puede haber llenado el formulario, pero hizo la contabilidad. Sin contabilidad usted no tiene prueba en principio para defender o establecer que usted hizo una correcta determinación del impuesto. Muy importante este punto. Es necesario, sí, llevar la contabilidad y solo una persona debidamente preparada tiene la capacidad para llevar la contabilidad. Sí, y es que además de que hay un tema de que el ejercicio de la contabilidad está reservado por ley a los contadores privados, está el tema de que la contabilidad es la primera defensa en un proceso de fiscalización. Entonces, si usted no tiene contabilidad, usted prácticamente no tiene, entra quedando a un proceso de fiscalización porque no tendría la prueba primera que tienes que tener. Tienes que tener la contabilidad. Conforme a la técnica, tienes que tener la conciliación fiscal, donde se suman y restan cosas que tributación acepta o no acepta para efectos del cálculo del impuesto. Y todo eso queda en una hoja de trabajo que es el sustento de cómo salieron esos datos que van a la declaración del impuesto sobre la renta de utilidades. Nos pregunta Asdrúbal Castillo desde Cartago, ¿qué pasa si no presenté alguna declaración durante el año? ¿Eso me afecta al cierre fiscal? A ver, se puede calcular y presentar la declaración, pero ya le afectó desde el momento en que no lo hizo. O sea, no es por el cierre, es que ya le afectó desde el momento en que no lo hizo, porque ya usted es omiso, ya usted no presentó esa declaración, ya tiene una multa de medio salario base. Entonces, ya ahí empieza usted quedando. Esa multa usted la puede disminuir si usted solito va y hace la declaración que está debiendo. También nos pregunta Cristian Cordero, si el salario es menor al exonerado por ley, al momento de pagar renta por un negocio extra al salario, ¿se debe o no sumar ese salario? Sí, los salarios exentos, así se llaman, que llegan hasta 863,000 en este periodo, deben ser reportados en el formulario D101. Esos salarios exentos, hay que pedir el detalle al patrono, ¿verdad? Para saber cuál era el bruto, porque no es el neto, es el bruto de los salarios exentos, ese monto que acabamos de decir.
es el tope exento que no paga renta, pero alguien puede haber ganado 500,000, otros 600,000, otros 700,000, por eso son 12 meses diferentes y pueden haber tenido ingresos diferentes. Esto lo va a reportar en la declaración del impuesto sobre la renta, en la casilla que se llama 46 bis, monto no sujeto aplicado al impuesto al salario acumulado anual. Y el nombre lo dice, ¿verdad? Lo que no estuvo sujeto a renta, ese monto del salario que no pagó renta de cada uno de los 12 meses del año, lo suma y lo coloca en la casilla 46 bis. También nos pregunta don Ronald Mata Vega, ¿qué pasa si usted presenta la declaración y no la paga a tiempo? ¿O cuánto tiempo le dan? A ver, para el tema del pago se puede pagar tarde. Y mientras no le haga un proceso de cobro, pues usted sencillamente paga el día que puede, ¿verdad? Y va a pagar los intereses que el sistema automáticamente se los va a calcular. Lo mejor y lo más importante es declarar hoy. Eso es, o sea, si usted no tiene toda la platita, ¿verdad?, y le falta, es declarar. Y si usted ve que necesita llegar a algún tipo de arreglo de pago con la administración tributaria, pues acercarse a la administración tributaria o solicitarlo vía TRAB. Nos preguntan también, doña Dunia, usted puede, en ese principio de que si le falta la plata, lo cual no debería, porque usted lo que hace es retener impuesto en muchos casos, pero digamos que... Renta no. En renta no. En renta no hay, no hay retención normalmente, sino exacto, que es de mi plata, ahí sí es de la mía, del corazón. Es lo que tenemos que pagar. ¿Qué pasa si uno tiene una parte, lo puede pagar y después queda debiendo algo? A esa deuda es la que se le aplica los intereses moratorios. Es que el sistema en principio pide solo el pago completo del impuesto, ¿verdad? Va a pedir el pago del impuesto completo, ya ha rebajado los adelantos de renta, y si a usted le habían hecho retenciones porque usted le vendía al Estado y le retuvieron el 2%, usted los resta, y aquello que le quedó por pagar tiene que pagarlo completo en el sistema. Si no le alcanza para pagarlo completo, tiene que hacer un arreglo de pago con la administración tributaria. Siempre, o sea, siempre tiene que hacer el arreglo de pago, no hay forma de que no se... Sí, no, simplemente no lo paga, y cuando tiene la plata completa, va y paga, y el sistema le va a calcular automáticamente los intereses. Los intereses. Nos pregunta Luis Villalobos de Sabanilla, ¿qué pasa si uno tiene facturas de papel? ¿Se pueden incluir en el cierre fiscal? Si tiene facturas de papel. ¿Y por qué tiene facturas de papel? Bueno, ese es vamos a aclarar. Voy a imaginarme cosas, ¿ok? A ver. Vamos a ver si le llego. En principio, todos los gastos, para que sean deducibles, tienen que estar en comprobantes electrónicos. ¿Qué es un comprobante electrónico? Para efectos de un contribuyente que tiene que pagar el impuesto sobre la renta, es factura electrónica. No le sirven los tiquetes electrónicos, solo factura electrónica. Y tiene que tener esa factura electrónica, ¿verdad? El sustento de que ese gasto es necesario, útil y pertinente, y por eso lo puede usar como gasto deducible. ¿Por qué tendría una persona facturas de papel? Bueno, porque resulta que es del régimen simplificado, y ese régimen simplificado le da una facturita de papel. Y entonces cuando usted llega a la casa, usted cada mes, cada semana, cada día que usted llega a la casa o a la oficina, abre el sistema de comprobantes electrónicos y registra la factura de compra, donde usted le va a avisar a Hacienda que usted le compró a ese régimen simplificado. Y como usted le compró a ese régimen simplificado, teniendo esa facturita con todos los datos del contribuyente, más la factura de compra electrónicamente generada en su sistema de comprobantes, usted va a reportar ese gasto como deducible. O bien, vamos a decir que no es de papel, sino que resulta que usted pagó un servicio de Zoom o de Teams para poder trabajar con esto de la virtualidad. Entonces, ahí aparece algo que se llama servicios transfronterizos, que hoy en el país, para que sean deducibles, yo necesito dos cosas: la factura que me genera la plataforma de Netflix, de Zoom, de Teams que yo uso para trabajar, más el comprobante bancario que se genera en mi cuenta bancaria o en mi tarjeta, a nombre del contribuyente que va a usar eso como gasto deducible, y los voy a usar en la contabilidad para soportar el gasto deducible.
esa factura que me genera la plataforma tiene que estar en inglés o en español. Y además de eso, eso hasta aquí y a esta fecha. Hay que esperar a que Hacienda modifique los sistemas de factura electrónica, porque más adelante se va a requerir una factura, electrónica también. ¿Qué otro gasto no tengo en comprobante electrónico? El pago por ejemplo, de algún servicio que necesitaba de una entidad pública que era necesario para generar la renta, que usualmente ellas están no sujetas al comprobante electrónico y tampoco se hace necesario pues generar un comprobante de factura de compra, o un gasto de la cuenta bancaria que usted utiliza para su negocio y que no le genera un comprobante electrónico. Salvo esas, digamos, excepciones y alguna otra que se me pueda estar quedando más específica, esas son como las excepciones, porque en principio todo gasto para que sea deducible tiene que tener una factura electrónica. Un respaldo electrónico. Así es, bueno, debidamente generado a través de una plataforma que cumpla los lineamientos de Hacienda, ¿verdad? Muy bien. Doña Dunia, ahí ya tengo varias preguntas que se me quedan en el tintero por falta de tiempo, así que me comprometo con don Eliu Porras, con Luis Villalobos de Sabanilla y Natalia Pérez desde Tierra Blanca de Cartago, también con el teléfono terminado en 5847, a contestarlas la próxima semana, porque sí tienen que ver mucho con esto de el cierre fiscal para este año. Agradecerle, doña Dunia, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde aquí en Noticias Monumental. Dentro de 8 días volveremos con más aquí a esta sección de GTI, su factura electrónica confiable, que usted puede llamarlos al 2105-4400, 2105-4400, o al WhatsApp 6128-6044, 6128-6044, o al correo infofacturaelectrónica@gticr.com. Gracias, doña Dunia, buenas tardes. Gracias a ustedes, buenas tardes. GTI presentó Todo sobre Factura Electrónica y Temas Tributarios. Le esperamos para que haga sus consultas, tome nota, evite sanciones y tenga sus cuentas claras.